Buenas tardes para todos, para todas. En primer lugar, voy a comenzar con unos agradecimientos. Tengo que agradecer especialmente a Santiago Pereira Campos, el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, a quienes están detrás de la organización de este maravilloso encuentro, unas nuevas jornadas de Derecho Procesal en Lima. La organización es fantástica, nos sentimos todo el afecto, son excelentes anfitriones, pero quiero destacar de todas esas personas a Renzo Cavani, a quien agradezco mucho, y particularmente a Giovanni Priori. Giovanni tiene muchos dones, tiene el don de la fraternidad, el don del arte, disfrutamos mucho de las conversaciones sobre arte con Giovanni, el don de la amabilidad, el don de estudiar y hacernos estudiar a todos, el don de hacer y el don de soñar. Creo que, y acá voy a recordar algo que decía Fernando Pessoa, nos podrán cambiar los sueños, pero espero que no nos quiten, le pido a los dioses, decía Pessoa, que no nos quiten el don de soñar. Creo que con Giovanni al lado, con Giovanni cerca, el don de soñar está cubierto y el don de hacer también. Quiero agradecer especialmente a los relatores nacionales que colaboraron con la profesora Victoria Mosman y conmigo. Tienen los nombres de los relatores nacionales en la diapositiva. Gracias a estos informes es que pudimos trabajar. Hoy en día acceder al derecho comparado quizás sea más sencillo que antes, pero a su vez es mucha la información que circula y contar con el apoyo de estos relatores fue fundamental para poder centrarnos e identificar los problemas más importantes. Esto también aparece en la versión escrita, la versión publicada de los relatos generales, así que pueden encontrar referencias más concretas a todo lo que nos han aportado estos informes nacionales para la confección, la realización de nuestro trabajo. También quiero agradecer al profesor Joan Picó, que durante todo este tiempo nos ha acompañado en este proceso de elaboración de los relatos generales. Bueno, Joan me recibió en el 2018 junto con otros colegas en la Universidad Pompeu Fabra y a partir de ahí, ya nos conocíamos de antes, pero a partir de ahí no ha parado de acompañar y estar siempre presente, siempre al lado de las cosas que uno hace. Y al profesor Ortells, que tengo el gusto de conocer en esta oportunidad, bueno, es un privilegio tenerlo de contraponente. Estoy esperando a escuchar la contraponencia para darle la razón en todo, desde ya lo aclaro. Y en los agradecimientos o en los saludos, el recordar y saludar, mandarle un afectuoso saludo a la profesora Victoria Mosman. Yo voy a tratar de expresar las principales ideas del relato de la profesora Victoria Mosman. Es un relato muy interesante, también lo pueden consultar y detenerse en su lectura en la versión del libro, en la versión publicada. Voy a destacar los aspectos que me parecieron más relevantes. La profesora Victoria Mosman trabaja la flexibilización procesal y comienza diciendo que los alcances de la tutela judicial efectiva o del proceso justo no son estáticos, responden a cambios sociales, culturales y, por supuesto, cambios legislativos. La cuestión sociológica está muy presente, sociocultural, está muy presente en el relato de la profesora Victoria Mosman. El contenido del proceso justo, dice Mosman, deberá responder a los requerimientos que las normas convencionales y constitucionales imponen con un contenido mínimo y luego enriquecerse con las diversificaciones o especificidades que resulten necesarias para garantizar la igualdad de las personas. Luego pasa a mencionar algunas cuestiones normativas importantes para ella, y para la conformación del proceso en el Estado constitucional. Dice Mosman que la conformación del proceso en el Estado constitucional es una preocupación que se patentiza en la región como un movimiento generador de documentos en pos de la efectividad del derecho de acceso a la justicia. Y menciona 3 documentos muy importantes. Del año 2008, las 100 reglas de Brasilia, que luego fueron modificadas. En 2018, el Acuerdo de Escazú y en 2023, el primer borrador del Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia.
Luego comenta que el tema que ella analiza está representado, o se ha estudiado por parte de la doctrina bajo distintas voces. Esto que ella pasa a estudiar o a analizar lo pueden encontrar también de alguna manera, o rastros de este tema, en los conceptos de instrumentalidad de Cándido Dinamarco, formalismo valorativo de Álvaro de Oliveira, maleabilidad, menciona a José María Salgado, de adaptabilidad, María José Capello, la propia Victoria Mossman, que ha estudiado ya con anterioridad estos temas, Freddy Didier Jr., o el concepto de ductilidad, sobre el cual ha escrito en diferentes trabajos Giovanni Priori. Analizando las líneas fundamentales de los informes presentados, a los que ya hemos hecho mención, y como una forma de introducirnos en las distintas regulaciones iberoamericanas, Mossman advierte que en los ordenamientos jurídicos relevados hay al menos 3 sistemas, uno legalista, uno flexible, uno intermedio o ecléctico. Pero prima la legalidad o un sistema de legalidad procesal. Luego señala que del otro lado podemos encontrar sistemas más orientados a la flexibilidad y dentro de estos sistemas agrupa o menciona los casos de Portugal y Brasil. Pero aclara que en los casos de Argentina, Chile, Panamá, Perú y Uruguay, los respectivos informes nacionales indican que la falta de regulación de la flexibilización procesal en estos ordenamientos procesales no implica un obstáculo para que se admitan manifestaciones de flexibilización procesal. Esto, dentro de estos ordenamientos jurídicos, se conoce bien como instrumentalidad de las formas, principio de finalismo, regulación antiinformalista de la nulidad, como es en el caso de Chile. Con relación a la instrumentalidad de las formas, señala que el sistema pierde legitimidad si es aplicado de forma abstracta, descontextualizada. Victoria ha analizado mucho el tema de la instrumentalidad y me parece que sus aportes sobre este tema vale la pena consultarlos. Y en este relato no hace más que profundizar ideas que ella ha estudiado con anterioridad. La instrumentalidad significa algo puesto a disposición de las personas con vista a lograr la plenitud de sus derechos. Con relación a la flexibilización procesal, comienza recordando ideas de Calamandrei y cómo Calamandrei identificaba 2 sistemas, por lo menos abstractamente concebibles como contrapuestos, el de libertad de las formas y el de legalidad de las formas procesales. Refiere a trabajos de Morelo, Pasilanza, Sosa y Berizonce, para señalar también que es posible, en realidad, encontrar un sistema intermedio entre el de la legalidad y el de la libertad. Un sistema que dentro de un mínimo de formas respete el derecho sustancial y pueda llevar rápida y económicamente hacia la coronación del proceso, poniendo énfasis en la flexibilidad. Recuerda regulaciones como la del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, y destaca también los aportes de las profesoras María José Capello y Lucinda Díaz da Silva en el informe por Portugal, donde se localiza esta cuestión de la flexibilización en las previsiones del artículo 547 del CPC de Portugal, así como en el artículo 6. También destaca el informe nacional por Brasil, redactado por Pedro Enrique Nogueira. Ya los voy nombrando a algunos de ellos también porque van a ser citados en alguna ocasión en mi parte del relato. Pedro Enrique Nogueira refiere a la consagración de esta cuestión en los artículos 188 y 277 del CPC de Brasil. ¿Cuáles son las causas que dan origen a la flexibilización procesal? Las causas están en los derechos y en las personas. Las tutelas diferenciadas, nos recuerda Victoria, aparecen como parte de la tutela judicial efectiva y cita a Marinoni para afirmar que el derecho fundamental de acción garantiza las técnicas procesales adecuadas para la prestación de la efectiva tutela del derecho. Las circunstancias de las personas, yo les advertía hoy al comienzo que la cuestión sociocultural y los contextos en los cuales las personas viven y sus realidades, está muy presente en este relato. Bueno, dice, las circunstancias de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad deben ser consideradas para lograr que el sistema de justicia se torne efectivo y así que la tutela judicial sea efectiva. ¿A quiénes se dirige la flexibilidad? Se dirige al juez y a las partes. Si el principio de instrumentalidad quizás estaba más orientado al legislador, el principio o la regulación de un sistema de formas flexibles aparece más dirigido al juez y a las partes.
a las partes por el tema de los acuerdos procesales, al cual referiré luego. Pero dice, este sistema habilita al juez a adaptar el proceso para garantizar a las personas su tutela judicial efectiva en igualdad real de condiciones. En el caso de la flexibilización de la forma, son el juez y las partes los destinatarios, ya que nos encontramos ante adaptaciones concretas exigidas por el derecho de fondo o la situación de las personas que transitan por el proceso. Refiere a trabajos de Freddy Didier Jr., aparecen citados en diversos informes y también en la parte del relato de acuerdos. Se distinguen 3 aspectos de la adecuación del procedimiento: objetivo, subjetivo, teleológico. El proceso se adecúa a su objeto en un plano prejurídico, legislativo y abstracto, pero luego tenemos que pensar no solo en ese plano, sino también en el plano del caso concreto, permitiendo al magistrado alterar el procedimiento conforme las exigencias de la causa. Respecto de las adaptaciones, y esto luego voy a volver sobre este punto, el proceso adopta en relación a las personas distintas posibilidades de ser adaptado. Hoy conocemos algunas de estas manifestaciones, como por ejemplo es el caso del uso del lenguaje sencillo en los actos procesales en general y en particular en la redacción de resoluciones y sentencias. También el apoyo o asistencia protectora durante el proceso, en los casos de violencia de género, el acompañamiento para la concurrencia de actos procesales, a los actos procesales de miembros de comunidades indígenas, niños, niñas, adolescentes, personas con capacidad restringida, otras personas en situación de vulnerabilidad. Hoy estuve de mañana presente en el Call for Papers, estoy seguro que le hubiera interesado mucho a la profesora Victoria Mossman. Escuché cosas muy interesantes, como por ejemplo aportes del profesor Víctor Fonseca. El profesor Fonseca decía, no hay una lista cerrada de estos problemas, de los problemas que tienen las personas, de las vulnerabilidades, y los problemas no son tanto estos ajustes a los que estamos haciendo referencia, sino ignorar la necesidad de hacer estos ajustes. Así que agradezco también haber tenido posibilidad de escuchar estos call for papers que complementan las cosas que estamos trabajando en la mesa. Con relación luego pasa a mencionar otro tema, que es el case management, también está vinculado con esto. Veo por allí a Ramón García Otschers, aparece citado en el trabajo de la profesora Mossman, la referencia también a Claudio Fuentes, a Peña Dasme de Chile. En Chile han trabajado muy bien este asunto. Las técnicas de case management constituyen un concepto que permite articular un conjunto de instrumentos de eficiencia, integrando criterios de flexibilidad y adaptación al procedimiento, racionalización de los recursos, con énfasis en la cooperación de las partes bajo la conducción del juez. Ayer, en la mesa de jóvenes, Edith Milady y Germán Olivera mencionaron también la importancia de la gestión y lo trajeron sobre la mesa. Se vincula con este tema, encaja perfectamente en lo que les quiero decir. Las reglas modelo de ELI UNIDROIT en Europa también regulan el case management. Las reglas 47 a 50 lo tienen previsto para los países europeos. Pero dentro del case management, y esto muy rápido por cuestiones de tiempo, encontramos una modalidad macro que se enfoca en el conjunto de casos o carga de trabajo del sistema y a su vez una modalidad micro que se enfoca en el rol del juez y en la gestión de un caso individual o dentro de un caso. También menciona la proporcionalidad procesal, concepto estudiado por varios de los aquí presentes, las citas a los trabajos de Santiago Pereira. ¿Qué es la proporcionalidad? Es la cuota del sistema procesal utilizado para un caso, en la medida del valor, de la complejidad, de la importancia del mismo respecto a lo que sucede en todo el sistema. Esta idea implica que el proceso no puede costar más que los valores, que no necesariamente se limitan al valor económico del caso. Se encuentran en juego otro tipo de valores. Los recursos que le destinamos a un caso deben ser proporcionales a los que se destinan al total de casos que se tramitan en el sistema. O sea, se deben contemplar esas distintas variables. La proporcionalidad aparece como un criterio que permite balancear valores difíciles de regular en el plano abstracto. En cuanto a la flexibilización y la vulnerabilidad, acá Victoria tiene muchas cosas para decir. Refiere a la situación de migrantes, de refugiados, de minorías étnicas, religiosas, lingüísticas, pueblos originarios o indígenas en diferentes contextos.
aparece también mencionado el efecto de la desigualdad en el proceso, configurando una categoría que engloba todos estos fenómenos y que es la categoría de la vulnerabilidad procesal. Las causas de la vulnerabilidad, nos recuerda, son múltiples y acumulativas. Estas categorías se pueden entrecruzar, generando formas de vulnerabilidad más graves o interseccionalidad, mostrarse en grupos de personas y no individualmente, lo que configura las denominadas vulnerabilidades estructurales. Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. En el día de ayer también la profesora Ángeles González nos hablaba de las asimetrías. Esto es a lo que estaba también refiriendo. La identificación de una parte vulnerable en el proceso que genera un desequilibrio entre los litigantes nos obliga entonces a trabajar en diferenciar. ¿Y cómo identificamos estas diferentes situaciones? Lo hacemos a través del incidente de vulnerabilidad. Tal como se sostiene en el informe de Brasil, elaborado por Pedro Henrique Nogueira, la situación de desigualdad material o formal de las partes justifica la flexibilización procesal procedida del contradictorio y de la debida fundamentación. Obviamente también es importante recordar en esto el ejercicio pleno del derecho de defensa, impone la necesidad de bilateralizar estas discusiones acerca de la vulnerabilidad. Es un incidente que no lo tenemos así identificado en las regulaciones procesales más tradicionales o clásicas, ¿no? Cuando nos enfrentamos a los incidentes nominados, a los incidentes típicos. Acá estamos logrando individualizar quizás un nuevo tipo de incidente. Me parece que esto en el aporte de Victoria es interesante. Pero es necesario bilateralizar estas discusiones para no vulnerar el derecho de defensa. El incidente de vulnerabilidad dependerá de lo que resulte en este incidente del grado de adaptación del proceso. O sea, vamos a tener que estar a lo que se resuelva allí para ver cuánto de adaptación necesitamos en el caso concreto. Pedro Henrique Nogueira afirma que el sujeto será o no considerado en situación de vulnerabilidad a partir de la relación que se establezca entre el sujeto o el derecho litigioso y la otra parte. Y por ello, siendo la vulnerabilidad un concepto básicamente relacional, emergente de posiciones de las partes que se encuentran enfrentadas en el proceso, es que la vulnerabilidad y su alcance requiere una acreditación probatoria. Bien, hay que probar, acreditar cuestiones estas como las que está refiriendo Victoria, y creo que es un aspecto que puede generar algún tipo de dificultad. ¿Y en qué resulta todo esto? Medidas concretas a las que nos conduce esta cuestión del incidente de vulnerabilidad. Y nos conduce, por ejemplo, a que los jueces puedan tomar diferentes medidas. Señala la profesora Mossman, por ejemplo, la fijación de audiencias virtuales o telemáticas ante la distancia física en la que se pueda encontrar el tribunal respecto de las partes, permitir el acompañamiento del sujeto vulnerable por parte de una persona de su confianza en la realización de actos judiciales, disponer la redacción o traducción de actos del proceso en un lenguaje claro para lograr su comprensión, fijar audiencias in situ en los lugares, se ha hablado también en estas jornadas de la justicia itinerante, ordenar la intervención de intérpretes culturales, etc. Es una enunciación en realidad no taxativa. Acá creo que la creatividad incide en las medidas que se pueden llegar a adoptar. Finalmente, refiere a los límites de la flexibilización procesal. La flexibilización tiene como aspecto negativo, según se recuerda en algunos informes nacionales, algún grado de incerteza que puede generar el habilitar modificaciones de las normas procesales. Es particularmente enfático en este punto el informe nacional por Ecuador. Y a modo de síntesis, lo que nos propone Victoria es terminar con esta frase de Borges del Golem. Borges decía en el Golem, que sí es muy conocida la frase y muy bonita, si el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Ella dice que trae a colación esta cita porque calza perfecto en la convocatoria de las jornadas. Nos invita a pensar en los desafíos de los sistemas de justicia, nos coloca frente a la realidad de un modo prospectivo, proactivo, revisitando el proceso como arquetipo, relativizando los confines pasados de lo que conocíamos como proceso, como derecho procesal, para pensarlo en el contexto actual.
Bueno, gracias por escuchar hasta aquí esta parte del relato y un aplauso para la profesora Victoria Mosman. Si me permite, Joan, continúo entonces con la segunda parte de los acuerdos procesales. Mi pregunta aquí es, ¿son los acuerdos procesales un territorio desconocido, un territorio no explorado, no cartografiado del derecho procesal? Daniel Mitidiero hoy hablaba de cartografía del poder. ¿Cuánto le debemos a la cartografía? Por eso la referencia a ese mapa antiguo. Me parece que es una analogía muy interesante con las ignorancias que tenemos, lo que se ha avanzado en materia de cartografía. Hay muchas analogías de estas en un libro muy interesante de Peter Burke sobre la historia de la ignorancia. Pero, sin embargo, creo que no forma parte de las cosas en las que no hemos trabajado. Los procesalistas sí hemos trabajado en acuerdos procesales. El tema ha estado presente ahí, en la doctrina del siglo XIX, ha estado presente en la doctrina del siglo XX y también ahora en la doctrina del siglo XXI. Es cierto, ha resurgido y son parte de nuestro panorama teórico y práctico actual, pero me parece que son algo más que una moda, algo más que un tema del momento, el tema de los acuerdos procesales. Creo que hay cada vez más literatura. Quienes se animen a estudiar este tema se van a encontrar que hay una literatura muy vasta, muy importante, sobre todo en Brasil. Le debemos mucho a la doctrina de Brasil, que realmente hoy diría que ya es muy difícil de abarcar con relación a este tema. Y lo han trabajado a nivel de tesis de maestría, tesis de doctorado, lo vienen trabajando mucho y de manera muy interesante. Yo voy a hacer algunas referencias a algunos de estos aportes, pero sepan que es mucho mayor lo que pueden encontrar respecto de literatura sobre acuerdos procesales. Pero también aparecen cada vez más en la legislación y cada vez más en la jurisprudencia. Eso sí, puede ser que no sea una moda, pero no deja de ser un tema polémico. Lo va a demostrar el profesor Ortel, seguramente, con la contraponencia. Es un tema polémico, es un tema debatible, es un tema que tiene cierta, me gusta recordar una canción que se llama Mala Reputación, bueno, tiene cierta aura de mala reputación. Y genera, según diré a continuación, algunos temores. Y para resumir estos temores, recordar a Calamandrei en esa obra que recoge conferencias que dictó en la UNAM, en México, allí por fines de la década del 50. Los acuerdos procesales generan distintos tipos de preocupaciones sobre la dilución de las reglas generales y abstractas, la desviación del principio parlamentario, ¿no? De que nuestras reglas procesales se generen en los parlamentos, en el fruto del debate público. Y también genera la preocupación de que, bueno, puede ser que se estén priorizando de forma desmedida quizás ciertos intereses individuales por sobre el interés público. Piero Calamandrei advertía que a él le preocupaba que la justicia pudiese quedar librada a la fantasía, a la sagacidad, a la improvisación de las partes. Era una preocupación y es, por supuesto, legítima. Pero creo que hay razones para superar estos temores, lo he dicho en otras oportunidades. Creo que podemos superar algunos de estos temores. Yo entiendo que los acuerdos procesales no diluyen el monopolio estatal de la legislación desde el momento en que se exige la autorización o habilitación legal. Yo entiendo que esto es necesario. Se trata de reconocer, como dice la profesora Costa Silva, algo así como enclaves de autonomía de la voluntad dentro de un sistema de reglas procesales. No abandonamos a la ley, no lo vamos a abandonar, pero vamos a reconocer que se pueden hacer cosas fruto de la autonomía de la voluntad. El sistema de reglas va a estar ahí, ese sistema que se origina en la Constitución, se reglamenta en la ley, en el que además impactan instrumentos de tipo internacional. Creo que los acuerdos tienen su lugar en este contexto de regulaciones heterónomas. Los acuerdos procesales tampoco son un pase libre. No son un pase libre para que las partes hagan cualquier cosa. Hay que cumplir con ciertos requisitos de existencia, de validez de los acuerdos. Se tienen que cumplir y además existen, y en esto los estudios y las legislaciones van y lo señalan siempre,
cuál es el tema de los, me refiero al tema de los límites de los acuerdos. Cuando hablamos de acuerdos siempre hablamos de cuáles son sus límites. Es algo que preocupa y las legislaciones o los que estudian el tema se ocupan de tratar el tema, la cuestión de los límites. Existen disposiciones que tutelan especialmente ciertas situaciones de debilidad o vulnerabilidad, también hay que atender a esas cuestiones. Hay garantías, hay controles. El control jurisdiccional creo que impacta en la eficacia de los acuerdos procesales porque son acuerdos que están destinados a producir sus efectos dentro del proceso. El informe nacional de Ecuador, elaborado por Piedra Andrade, refiere al filtro de la revisión a cargo del juez, destaca la necesidad de este control. María Cristina Chen, en el informe nacional por Panamá, también habla de la validación del juez. Incluso Federico Sedlacek, en el informe nacional por Argentina, destaca algunos casos de escrutinio agravado, cuando hay personas o derechos que son objeto de tutela preferente. Durante décadas hemos buscado respuestas en el legislador, esto nos lo comenta con acierto Giovanni Priori. Me permito agregar que el legislador ha buscado esas respuestas en las formas procesales, en las estructuras, o más bien en la reforma de las formas. Cuando algo no funciona, la reforma de las formas. Creo que los acuerdos podrían ser útiles para mejorar la regulación procesal. A mí me gusta la expresión acuerdos in melius, por contraposición a acuerdos in peius. Creo que los acuerdos pueden ayudar a mejorar ciertas cosas, pueden ofrecer soluciones ante ciertos déficits de legislación, ante la inercia o la mora del legislador. Antonio Dopazo Cabral refiere, por ejemplo, puntualmente a esto en un trabajo suyo sobre los pactos vinculados a estándares de prueba. Un tema muy polémico, pero ahí él lo identifica como un problema. Bueno, tenemos un déficit de legislación, aprovechemos los pactos en algunos casos para regular este punto. Pero pueden haber otros. Nosotros en Uruguay tenemos que la legislación en materia de implementación de tecnología en el proceso jurisdiccional no es muy avanzada. Bueno, quizás utilizando los pactos podemos incorporar determinadas soluciones tecnológicas al proceso. O nos sucede algo similar con la regulación de los procesos colectivos que en Uruguay es muy escasa. Ustedes en sus países podrán identificar otras situaciones. A su vez, la otra preocupación, que es la crisis de racionalidad en la legislación. ¿Qué decirles respecto a esto? Las crisis ya existen, ya están acá con nosotros. La crisis del sistema, de la legislación procesal, convivimos con ella. No se origina en la acumulación de acuerdos en el proceso, o por lo menos esto no se ha constatado empíricamente. Hay, me parece que, conjeturas con relación a eso. Avanzando, les puedo comentar que ya contamos con regulaciones que incluyen los acuerdos atípicos. Esto ya tiene reconocimiento en algunos ordenamientos jurídicos. Es claro y obligada la referencia al artículo 190 del CPC de Brasil, que ya cumple 10 años. También ha permeado, como surge del informe elaborado por Federico Sedlacek, en la legislación y en proyectos y anteproyectos a nivel nacional y de las provincias argentinas. Agradezco a Federico porque nos proporcionó un anexo de todas estas regulaciones y es realmente muy interesante. Traté de resumirlo en esto, que aparece a su vez en una adenda al relato en la versión publicada. En Perú, el informe nacional elaborado por Cavani y Espejo advierte también acerca de la incorporación de este tema al proyecto de Código Procesal Civil. Sé que siguen trabajando en el proyecto de Código Procesal Civil, pero ya en las primeras versiones aparecía. Y también nos destacan su regulación a nivel de resoluciones administrativas y protocolos en el Perú. Luego podemos identificar distintos tipos de acuerdos. Hay una tipología muy interesante. Yo voy a mencionar solo algunos ejemplos por una cuestión evidente de tiempo. Pero acá vamos a ver algunas de las posibilidades, de las potencialidades de los acuerdos con relación a sus objetos. Es clásica la cita de los acuerdos para la asignación de competencia. Quizás con esto estén más familiarizados. Son tradicionales en nuestras legislaciones procesales. Me refiero a los acuerdos de asignación de competencia, como también se los conoce, pactos de prórroga expresa o de elección de competencia territorial. Son pactos que nos permiten pactar, modificar la competencia territorial. No se trata de disponer acerca de la materia o especialidad de los jueces, ¿verdad? Tampoco se trata de crear juzgados ad hoc, como si se tratase de arbitraje. No se trata de eso.
hay cosas que se pueden hacer, que caen dentro de lo que es el objeto lícito, y hay otras que serían un objeto ilícito para estos pactos. Tampoco se trata de elegir un juez específico, lo que también es importante desde el punto de vista sistémico. Las partes no pueden decir, nosotros queremos que este sea el juez que vaya, no es el arbitraje, no se trata de eso. Y esto lo indican muy bien García Ochers y Peña Dasme en su informe nacional. Tenemos acuerdos vinculados con el acceso a la justicia, acuerdos que también podrían denominarse como cláusulas escalonadas o multi-step clauses. Se trata, por ejemplo, de cumplir con ciertas exigencias de negociación, de diálogo entre las partes, previo a la reclamación. Vendrían a ser algo así como pactos de non petendo temporales, pero no solo un pacto por el cual yo no te puedo hacer un reclamo durante cierto lapso de tiempo. Agrega además una obligación de hacer, de llevar a cabo determinados comportamientos vinculados a la negociación. Estos acuerdos que han sido admitidos en algunas legislaciones, en Colombia nos encontramos con una regulación muy interesante. Yo la cito en la diapositiva porque creo que vale la pena detenerse en esto cuando analizamos los requisitos de procedibilidad convencional. El informe colombiano elaborado por Sanabria, Jiménez y Yáñez nos recuerda la existencia de este artículo 13 del Código General del Proceso Colombiano, que dice que las estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de requisitos de procedibilidad para acceder a cualquier operador de justicia no son de obligatoria observancia. O sea, en Colombia, según mi interpretación del material que me han proporcionado, estos acuerdos pueden ser existentes, pero sus efectos procesales no son vinculantes. O sea, como les decía, hay legislaciones que los han admitido. En Colombia toman una decisión de política procesal al aprobar esta norma. El acceso a la justicia, dicen en esta disposición, sin haberse agotado dichos requisitos convencionales, no constituirá incumplimiento del negocio jurídico en donde ellas se hubiesen establecido. Un punto también interesante. Ni impedirá al operador de justicia tramitar la correspondiente demanda. Las estipulaciones de las partes que contradigan lo dispuesto en este artículo, o sea, por ejemplo, que las partes acuerden que estos requisitos de procedibilidad convencional son vinculantes en contraposición a la norma, o que impidan tramitar una demanda, bueno, no hay que entrar a considerarlos porque, como dice en la diapositiva, estas disposiciones se considerarán no escritas. Quizás no sea una categoría jurídica muy clara porque no dice inexistentes o no válidas, pero no se van a considerar. Acá tenemos un caso quizás de lenguaje claro en la normativa. No importa tanto la categoría jurídica, sino simplemente se van a tener como no escritas. Interesante. También acuerdos en materia de, bueno, en general, gastos del proceso. Patricia Tellería y Virginia Barreiro en el Informe Nacional por Uruguay dan cuenta de la posibilidad de acordar estos puntos, por ejemplo, en el acto de conciliación o transacción, citan el artículo 225 del Código General del Proceso. Y también agregan la cita a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia Uruguaya del año 2024, en donde considera que estas cuestiones se tratan de cuestiones disponibles por las partes. Bien, como les decía hoy, los problemas de los acuerdos procesales se ven también en la jurisprudencia. Sedlacek incluye en su reseña el artículo 192, numeral 6 del anteproyecto de Código Procesal de Familias, Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires del 2022, en donde se dice que los acuerdos procesales que limitan o restrinjan el acceso a litigar sin gastos, o sea, como ayer se veía, beneficios de litigación, auxiliatorias de pobreza, todo ese tipo se considerarán que no serán válidos. ¿Bien? Aquí estamos, por ejemplo, ante los límites que les refería hoy. Otro objeto, acuerdos y medidas cautelares. Esto ameritaría una conferencia en sí misma, pero lo mismo me va a pasar con los acuerdos probatorios que vienen a continuación. Pero algunas cosas para decirles. Por ejemplo, en las reglas modelo europeas, que ya fueron citadas, de ELIN y UNIDROIT, en la regla número 58 se dice que siempre que las normas procesales sean disponibles, las partes pueden convenir cualquier aspecto del proceso. Pone algunos ejemplos y dice medidas cautelares. Yo creo que estos acuerdos podrían ser útiles en ciertos contratos paritarios, ciertos contratos comerciales para identificar bienes a la hora de futuras cautelas, pero también podría ser interesante, yo en mi trabajo cito el trabajo de Vicente Pérez, con relación a acordar cuestiones vinculadas, por ejemplo, a las cauciones, ¿no?
creo que podría ser interesante que las partes se pongan de acuerdo en las cauciones que se pueden llegar a exigir en futuros litigios. Pero por supuesto, no se puede hacer cualquier cosa, por ejemplo, no se pueden derogar, como tú dices, Joan, en algunos trabajos. ¿Qué está en juego, por ejemplo, en las inembargabilidades? El legislador las establece en función de un interés público. No se pueden, a través de los acuerdos, derogar, a mi criterio, inembargabilidades, ¿no? Pienso que ahí podríamos encontrar un límite. También creo que las partes no pueden invadir la esfera jurisdiccional derogando, por decirlo de alguna manera, lo que podría ser la excepcional iniciativa cautelar de oficio. Acuerdos y actos procesales. Estos acuerdos pueden estar relacionados, por ejemplo, con la lengua utilizada en el proceso. Se podría acordar la lengua del proceso para favorecer derechos lingüísticos y el acceso a la justicia intercultural. Hoy, en el Call for Papers también, Javier La Rosa nos ofreció detalles de un censo muy interesante del Censo Oficial de Perú y nos habló de un derecho procesal multicultural. Quizás los acuerdos procesales puedan ayudar también en algún caso a esto, siempre y cuando teniendo mucho cuidado con las situaciones de vulnerabilidad. Pero el caso del Código Procesal Civil del año 93 de Perú, referido en el informe de Cavani y Espejo, recuerda que las partes podrían convenir la utilización de la lengua, que sea el quechua o el aymara en sustitución de otras. Otros ejemplos, Pedro Enrique Nogueira en el Informe Nacional por Brasil incluye la posibilidad de celebrar acuerdos atípicos que tengan por objeto alterar la forma práctica de ciertos actos, fijando, por ejemplo, que las partes fijen un número máximo de páginas para ciertas peticiones. Acuerdos vinculados a la gestión del tiempo del proceso. Tienen una trazabilidad también clara, los identificamos, estamos familiarizados con estos acuerdos en distintos ordenamientos jurídicos. Aparecen más detallados en la adenda número 2 del relato. Hay gran variedad en esto. Tenemos acuerdos que lo que permiten es la suspensión convencional del proceso, pero también después acuerdos relativos a la suspensión de plazos, a la abreviación de plazos, ampliación de plazos, prórroga de plazos y a su vez distintas cuestiones asociadas a esto, como por ejemplo a partir de cuándo suceden estas cosas, a partir de cuándo se dan los efectos de las suspensiones en los procesos, a partir de cuándo se reanudan. Todo esto hace a la gestión del proceso y podrían las partes hacer pactos vinculados a estas cuestiones. También mencionar los acuerdos de calendarización del artículo 191 del CPC de Brasil. Para entrar en acuerdos probatorios, ¿qué me sucedió? Con posterioridad a entregar el relato, aparece una muy interesante investigación del profesor, una muy interesante pesquisa del profesor Antonio Dopazo Cabral, que me dio insumos muy relevantes para mostrarles algunas cosas. Este grupo de investigación, liderado por Antonio Dopazo Cabral, releva 1.653 sentencias, y Antonio cualquier cosa me corregirá, relativas a acuerdos procesales en Brasil. Esto es fundamentalmente en procesos no penales. De ellas, como aparece en la gráfica que la tomo de esa pesquisa, el 47,8% de estas sentencias refieren a acuerdos sobre prueba. Y también es interesante, y quizás algo contraintuitivo, una situación llamativa, que a pesar de ser la mayor cantidad el porcentaje más alto de acuerdos estos vinculados a la prueba, son los que menos nulidades o reclamos de invalidez han tenido, según este informe. O sea, funcionan bien, no los han cuestionado. Y lo cierto es que eso en el proceso civil de Brasil, pero en el proceso penal también aparece como una cuestión consolidada. Y esto se ve en la jurisprudencia, en la realidad de los países que han consagrado sistemas acusatorios adversariales. Por ejemplo, la regulación de Colombia, la regulación del CPP chileno, del CPP uruguayo. Pueden encontrar acuerdos sobre carga de la prueba, aparecen regulados expresamente en el Código Procesal Civil de Brasil y en otras legislaciones. Acuerdos, sé que este tema le interesa a Joan también, lo hemos discutido. Acuerdos para la limitación convencional de los medios de prueba. Se prohíben, por ejemplo, en el artículo 345 del Código Civil portugués, no del CPC, sino del Código Civil, según nos informa Capello y Díaz da Silva.
En Uruguay hay también una referencia expresa para el contrato de seguros. Pueden ser acuerdos vinculados a la producción o diligenciamiento de prueba. Más discutible sería que a través de estos acuerdos las partes se afecten lo que es la iniciativa cautelar de oficio, fijen criterios de valoración convencional, porque eso no sé qué sería, no sé bien qué sería. Y la cuestión de los estándares de prueba, eso es un punto para una discusión aparte. Ya les dije, lo desarrolla en un trabajo Antonio Paso Cabral. Como para terminar, en estos últimos minutos que me quedan, una foto de mi último Walkman. ¿Por qué lo pongo en la diapositiva? Pensando, ¿no? El derecho procesal nos ofrece un diseño para toda la vida o nuestras regulaciones se vuelven obsoletas. ¿Cuándo se vuelven obsoletas? ¿Cuándo las tenemos que dejar de usar? Yo creo que el derecho procesal es una obra abierta y en constante construcción, que, como digo ahí, el proceso perfecto no existe, no hemos encontrado un proceso, un trazado definitivo, inamovible, y creo que, salvo ciertas cuestiones, garantías fundamentales, y esto también lo dice la jurisprudencia de la Suprema Corte Uruguaya, tenemos cierta discrecionalidad para el diseño de nuestras herramientas. Parafraseando, no es una foto de Amelia, que es mi gata, sino una que tomé de internet, parafraseando una vieja frase pragmatista que dice algo así como que no importa el color del gato mientras cace ratones. Yo no quiero decir acá que el fin justifique los medios, pero quiero decir que no importa cómo sea el proceso, si el proceso es ordinario, extraordinario, abreviado, sumario, sumarísimo, de amparo, como quieran identificar al proceso, mientras siga siendo proceso. El proceso es parte de las cosas que no nos pueden faltar en el Estado de Derecho. Yo no propongo con esta exposición eliminar o algo así como un nihilismo procesal, no, nada de eso. Creo que es uno de los pilares, como les decía, del Estado de Derecho. A modo de consideraciones finales, algo quizás intempestivas, creo que tenemos que lograr diseñar procesos con miras a mejorar, como decía Victoria Mossman, la experiencia de las personas en la resolución de los conflictos. Y mejorar esa experiencia se logra en parte a los acuerdos, que sea una más de las herramientas que tenemos a disposición para hacerlo. Si los acuerdos procesales nos permiten gestionar particularismos procesales, una expresión que me gusta y que he utilizado en algún trabajo, bueno, creo que bienvenidos. Pero a través de estos acuerdos no podemos descuidar algunas cosas, garantías esenciales que ya he mencionado, tampoco la simplificación o simplicidad de las normas procesales. Acá quiero recordar el informe elaborado en Ecuador, el informe de María Cristina Chen en Panamá, el informe de Portugal, que ya he citado, porque en la Constitución política, en la Constitución ecuatoriana, en el artículo 169, en el artículo 215 de la Constitución política panameña, en el artículo 6 del CPC portugués, se destaca la necesidad de simplicidad, de simplificación de las normas procesales. No nos podemos olvidar de la simplificación, que los acuerdos no agreguen complejidades cuando no son necesarias. Tenemos que debatir acerca de la incidencia de los acuerdos en todas estas cuestiones de flexibilidad, surgimiento de particularismos procesales, simplicidad. Y creo que tenemos, por eso, a modo de consideraciones de leyes ferenda, intempestivas, que seguir conversando para mejorar el sistema de justicia con propuestas concretas. Hay unas propuestas concretas de legislación como para empezar un debate, simplemente no para cerrarlo. Voy a terminar con una frase de Bukowski que dice: no hay nada peor que un demasiado tarde. Creo que tenemos que trabajar, es ahora. Muchas gracias.